El estudio de animación de Pixar se ha vuelto experto en hacernos llorar en la mayoría de sus películas y sus productos, y sin ir más lejos, pues hace poco tuvimos aquella segunda parte, aquella secuela de la película del revés, un éxito total, pero que en esta segunda entrega, a pesar de repetir algunas fórmulas en ciertos momentos, pues la verdad que estaba muy bien llevada, ¿no? Y era bastante emotiva, y es una película que yo disfruté muchísimo, por ejemplo. Aún así, parece que estas últimas entregas del estudio de animación no acaban de tener esa conexión con la audiencia, con los espectadores, al igual que pasaba en las horas más excelsas de la filmografía de Pixar. Y pues un ejemplo lo tendríamos con el estreno de esta semana, con Elio, un estreno que tenemos en la misma semana que está ocurriendo todo este fenómeno con la película de Superman, pero que parece que está pasando un poco desapercibida a Elio, que por lo que voy viendo en las primeras impresiones que están saliendo, no está sorprendiendo tanto como otros productos, y pues se destaca el aspecto visual y otros elementos, pero no ha acabado de conectar con la audiencia como a lo mejor se esperaría, comparándola con el resto de productos que hemos tenido antes del estudio de animación. Pues homofilnautas, en este vídeo, en esta crítica, os quiero comentar qué me ha parecido este estreno de Elio que he podido ver esta semana, si creo pues estoy un poco en esta línea y no me ha acabado de convencer tanto como otros productos del estudio de animación. Por el contrario, ha habido cosas que me ha sorprendido y que os puedo compartir en este vídeo. Pues sin más dilación, entramos en la crítica. Un aspecto de la película que si vais buscando entretenimiento puro, ya os aviso que os va a gustar muchísimo, es lo que tiene que ver con el ritmo de la película, el ritmo de esta película de animación, está Elio, que es un ritmo muy ágil, muy trepidante. Todo el rato están pasando cosas, todo el rato se están mostrando cosas en pantalla, innovadoras, sorpresas a nivel visual, y es una película muy colorida que en algunos momentos, en ese estilo, sobre todo en lo que es la forma de la película, va a recordar mucho de las películas anteriores que hemos tenido del estudio a la película de Soul, ¿no? Pues va a haber incluso ciertos guiños con escenas concretas de la película que nos van a transportar mucho al aura visual que tenía la película de Soul. Aunque con lo que respecta al contenido sí que tiene algunos tintes, algunos puntos filosóficos, pero el contenido, por ejemplo, sí que me ha llevado más a recordarme a la película, por ejemplo, de Brave, ¿no? Y esa relación entre la madre y la hija que se presentaba en Brave y cómo se iba desarrollando a lo largo de la película, que en esa parte pues del contenido ya arranca con un pretexto bastante dramático, ¿no? Con una pérdida paternal por parte de este protagonista, de este personaje, de este chico con el nombre de Elio. A partir de ese momento en el que se encuentra con esta pérdida y va a tener que empezar a hacerse preguntas en ese crecimiento, ¿no? El típico crecimiento de un niño que se hace preguntas sobre el mundo que lo rodea de una manera más obsesiva, identificando como una meta, como una especie de sentido en su vida, como ese sentido que buscaban los personajes de Soul en aquella película, ¿no? Un sentido alrededor de hacerse preguntas y encontrar respuestas en lo que tiene que ver con establecer contacto y encontrar algo más allí fuera en el espacio exterior, en ese universo, un lugar en el que Elio desde pequeño va a poner todo el foco y toda su energía e intentar buscar esas respuestas que en ese momento no dispone, o que al menos él no encuentra, pero que espera encontrar allí fuera, en un lugar pues bastante más lejano y con más probabilidad de ver algo distinto a lo que encuentra en nuestro mismo planeta, en el planeta Tierra. He tenido la sensación que en esta película se recupera ese aura de creatividad, de innovación. La película es muy creativa en todo lo que tiene que ver con los diseños, y dentro de que al final pues llevando tantas películas cogen referencia para muchos elementos, para la presentación de muchos personajes de otras películas, de personajes que se les parecen, pero de verdad que de todas maneras cuando vi la película no dejo de asombrarme y bueno, si vosotros también disfrutáis a la hora de ver este tipo de películas de animación y reflexionáis sobre todo ese trabajo que ha podido llevar tener pues esta excelencia a nivel visual en la película y todo lo que se presenta, todos los diseños de lugares, sobre todo desde el momento de la abducción en la película, desde el momento en el que ocurre la abducción, el ritmo crece muchísimo, se consigue pues este ritmo que es de lo que mejor me ha funcionado de la película a la hora pues de estar entretenido de principio a fin. Prácticamente no me ha aburrido en ningún momento, cosa que sí que me ha pasado con otros productos de Pixar anteriormente, y por lo tanto es un punto que le veo a favor en esas comparativas, pero que realmente pues las sensaciones a la hora de ver en el cine esa abducción, ese momento de la abducción y de transportar a Elio y someterse a este viaje universal, este viaje galáctico, toda la parte
parte más de aventura de la historia, que es verdad que en cierto momento esa parte más de aventura puede llegar a comerse la parte más dramática, y si por ejemplo pues eres uno de los espectadores de las películas de Pixar que más disfrutó pues de películas como Up, ¿no? O películas así con una carga mucho más dramática, es algo que te puede alejar un poco de que la película la disfrutes al mismo nivel que otros productos de Pixar. Pero ya digo que desde esa parte de la llegada a la nave, ¿no? Y a estos seres alienígenas que lo abducen, y donde por fin y esa conexión que lleva tanto tiempo esperando encontrar para poder resolver todas esas preguntas no respondidas que tiene desde la pérdida paternal que ha sufrido, que se nos presenta al principio de la historia para este personaje, pues es todo una montaña rusa de emociones, de apartado visual brillante, increíble, muy innovador, en esta sensación de atracción mágica, que toda la parte que sucede fuera de la Tierra en la película, toda la parte en esta película de animación que tiene más relación pues con ese universo, con esa trama más de aventura en la parte más galáctica de la película, pues sea muy inmersiva, sea todo ese tramo de la película sea donde más nos adentramos en la historia y donde conseguimos pues superar las primeras barreras, ¿no? De esa comparativa que a veces puede restar, a veces puede sumar, pero que siempre pues hace que seamos bastante exigentes con las películas de este estudio. Si tengo que comentar algo que puede ser un punto un poco negativo en cuanto a ese ritmo que instaura la película tan ágil, tan veloz, donde prácticamente no te da tiempo a procesar nada y van ocurriendo todas las cosas de manera continua, sin pausa, para que el espectador pues se pueda tomar un poco de tiempo para pensar, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues mientras que en la forma, ya os digo que os recordará mucho, incluso hay guiños directos a la película de Soul. Es verdad que por ejemplo Soul era una película que se tomaba mucho más su calma, su momentum en la película, su tiempo para que nosotros los espectadores pues procesáramos, pensáramos las cosas, nos adentráramos poco a poco en la película, y dentro que tenía un ritmo pues un poco más pausado, más lento, le funcionaba perfectamente. En este caso en Elio creo que intenta ir sobre esta idea, pero instaura un ritmo tan trepidante, tan atractivo sobre todo para los más pequeños, para los niños que están acostumbrados ya en este punto a todo este carrusel de dopamínico a la hora de ver una película en la pantalla, ¿no? Y que haya pues muchas luces, muchos colores, muchos personajes, mucha acción. Eso les va a funcionar muy bien, pero en cierto momento para los más adultos puede acabar diluyendo, porque es algo que se alarga bastante en la película, que va en consonancia también con el tono que... Creo que el tono de la película no es un problema como tal, tiene un tono con ciertos puntos humorísticos en muchos momentos que a mí me han funcionado, yo me he reído en muchos momentos de la película y no creo que haya sido algo negativo de la película, el tono entre la parte más filosófica y más existencial que puede traer Elio y toda esa parte más divertida de aventuras, de humor, pero es más pues como digo esa sensación que podéis tener de que nos da tiempo a procesar, a encontrar esas preguntas, esas respuestas más profundas de la película, que creo que las tiene, que creo que las presenta, que creo que las enseña en ciertos momentos, y de hecho pues hay muchos momentos bastante fuertes, aunque muy breves, a nivel dramático, que a más de uno seguramente os arrancará una lágrima cuando lo veáis en el cine a la hora de ver la película, pero que como digo pues son breves, son momentos que se encasillan bastante y donde nos han querido soltar mucho en que la película explaye todo esto, pero tampoco creo que haya sido algo de contención en cuanto a que no hayan querido arriesgar, sino que han querido ir a hacer un producto pues más en esa sensación, en ese hilo, en esa idea del entretenimiento familiar, ¿no? Y del disfrute, y pues de aprovechar todo ese trabajo, todo ese currazo que se han metido en la parte del aspecto visual de los alienígenas, de los diferentes tipos que observamos, a los que sí que quizá les puede haber faltado a un poco más de profundidad dentro de la duración de la película. No ha podido caber todo y me hubiera gustado a lo mejor ver un poco más de profundidad de algunos de estos personajes que se muestran. Al final la película se centra sobre todo en Elio. Por otro lado, creo que ese aspecto más filosófico, más existencialista, como digo, que ha quedado algo más reducido, tiene mucho potencial y hay temas muy interesantes, ¿no? Al final la película toca temas muy diversos, toca todo lo que es el tema de la soledad, el tema del sentido de la vida, con algún guiño de algún momento, algún personaje en ese grupo de alienígenas que se encuentra Elio en esa abducción en la película, el tema del sentido de la vida, el tema del propósito, pero sobre todo hay un tema por encima de todos estos que yo creo que es el que tiene más potencial y el que a mí, por ejemplo, me ha llegado más y me ha conectado más para la película, explicarnos que realmente
realmente ese amor humano y en contraposición a todo lo que está relacionado con esa sensación de soledad, ¿no? En una sociedad donde cada vez estamos más comunicados, todo está globalizado y parece que las conexiones pueden ser más fáciles, pero a veces nos encontramos más solos que nunca y por tanto por esto también creo que es una película interesante en este momento. Esa soledad y ese miedo a la soledad que podemos tener en muchos momentos de la película y en momentos de nuestra vida real, en momentos trágicos que podemos vivir, como el personaje de Elio, no está más alejado allá de que recibir ese amor, recibir esa esencia más humana que nos da sentido, que nos cubre de sentido en la vida y que nos hace seguir adelante y luchar por las cosas, no tiene más que ver con el amor a la esencia del individuo, el amor a la esencia de ser auténtico, de ser real, de expresarse como uno es, ¿no? Y de realmente mostrarse, no tener que enfocarse, obsesionarse con que está bien luchar por, como muestra la película y de manera interesante, ¿no? Por conseguir esas aventuras con esos alienígenas, por ese proyecto que tienes en tu vida, por ese otro proyecto, pero al final ese amor más puro y ese amor que nos puede llenar y que nos puede alejar pues de ese miedo es mucho más sencillo y tiene que ver con esa esencia humana, con realmente apreciar, no por la etiqueta, no por la careta, no por esa máscara, por esa superficie que hay fuera a las personas que nos rodean y a nuestras personas más cercanas, sino por esa autenticidad, ese 100% que nos constituye y que es la esencia que tenemos desde que nacemos hasta que nos vamos de este planeta, quién sabe si a otro lugar, a otra galaxia o a donde pueda que sea. En definitiva, una película que yo creo que nos volará la cabeza, no nos parecerá rompedora como quizá otras películas anteriores del estudio. Al final, pues cada vez tenemos más productos de este estudio de animación de Pixar y es más difícil sorprenderse, pero una película que yo la verdad es que estoy un poco en contra de muchas de las opiniones que voy viendo, ¿no? De que usa muchos tópicos, de que eso pues le resta bastante a la película, de que es entretenida pero poco más. No estoy tan de acuerdo con esto, creo que realmente la película os va a presentar algunos temas interesantes que están ocurriendo ahora mismo y de relevante importancia en la sociedad en la que vivimos, y los va a presentar como hace con esta magia siempre el estudio de Pixar, con sutileza, con cierta calma en los momentos más importantes. Y esta película en ese sentido, como viaje creativo, como experiencia galáctica para la familia, para el entretenimiento, os gustará. Si vais buscando pues algo más calmado y algo mucho más profundo a lo largo de toda la película, os puedes encantar un poco más, pero todo dependerá de que llegue pues a ese equilibrio y que ese equilibrio os convenza. En mi caso ha sido así, ha sido una película que he disfrutado bastante y que sin ser redonda del todo, pero vamos, que a nivel de entretenimiento y a nivel de reflexión es de las películas que de momento del año más me ha gustado, con diferencia. Pues nada, homofilnautas, hasta aquí la crítica de Elio. Espero que os haya gustado. Es una película que he disfrutado muchísimo, que la verdad es que iba con ganas, pero esperaba menos de lo que he recibido y por lo tanto he salido contento en ese sentido. Y yo creo que a vosotros os puede pasar algo parecido y que podéis salir bastante contentos cuando veáis esta película de Elio. Pues me gustaría que me dejarais en los comentarios si la habéis visto, qué os ha parecido este estreno de Elio. Dejadme todas vuestras ideas y opiniones en los comentarios y como siempre estaré encantado de leeros. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.